Bienvenida o bienvenido a este episodio. Hoy quiero hablarte de algo que parece una decisión pequeña, pero que cambia completamente el resultado del descanso de tu familia. Y hablo de estas familias que me preguntáis tantísimo: Alicia, mi peque tiene 5 meses y 1 semana, o mi peque tiene 5 meses y 3 semanas. Y estoy pensando, pues es que yo ya no sé si esperarme a los 6 meses y ya directamente empezamos con método de descanso 360. Porque no es lo mismo empezar ahora, cuando tu peque ya tiene los 5 meses y 1 semana, que empezar dentro de 3 semanas. Por eso este episodio es para ti, porque voy a explicarte por qué empezar con mini no solo es mejor, sino que puede reducir a la mitad, escucha bien, a la mitad el tiempo que después tendrás que dedicarle al proceso completo. Tú imagínate que tu peque quiere montar en bici, y esto es un ejemplo que es muy básico, pero que siempre explico cuando una familia tiene dudas de si empezar con mini cuando el peque ya tiene los 5 meses o no. Cuando tú quieras que tu peque empiece a montar en bicicleta, tú ya sabes que el montar en bicicleta es el objetivo, pero antes necesita tu peque sostener el equilibrio, una buena coordinación de piernas, entender el movimiento, perderse el miedo que pueda tener a caer, que muchas veces tienen ese miedo a caerse. Es decir, tú no le subes directamente a una bici y le dices, venga, a pedalear, porque primero aprende a sostenerse, luego a andar, después a coordinar, luego a correr. Y cuando ya todo está bien integrado, entonces sí, le puedes montar en la bicicleta. Pues con el sueño pasa exactamente de lo mismo, pasa exactamente igual. Y no te estoy hablando de que tu peque no tenga la maduración necesaria para implementar cosas. Te estoy hablando de que primero hay que tener unas buenas bases. El terreno tiene que estar bien. Por mucho que tú quieras a que tu peque monte en bicicleta, si tú tienes un terreno que tiene baches, que puede ser peligroso, primero no le vas a llevar allí. Cuando empieza a montar en bicicleta, le vas a llevar a un terreno que esté bien liso, que no tenga ningún bache y que sea más seguro para él. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que tener los dos puntos, las dos bases bien estabilizadas. Tanto la base de puedo coordinar, ya sé andar, puedo sostenerme, no tengo miedo a caerme, como la base de tener un terreno liso, un terreno que sea seguro y un terreno que a él tampoco le dé miedo. Así que con este episodio vengo hoy, en el que muchas me decís, Alicia, ¿por qué empezar con mini si total me quedan 3 semanas ya? Pero es que en esas 3 semanas, en el cerebro de un bebé de 5 meses, son una eternidad. En esas 3 semanas se consolidan las asociaciones, se refuerzan los despertares, se automatizan los patrones, se activa más la hiperalerta, si es que existe. El cerebro no está en pausa esperando a que cumpla los 6 meses. Cada noche está integrando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está integrando? ¿Una buena regulación? ¿O está aprendiendo una dependencia que esté totalmente desorganizada? Mini no es una versión reducida, no es cojo método de descanso 360 y lo reduzco, no. Mini es la fase de base, es aplanar el terreno, es tener claro que todas las condiciones de coordinación, de andar y sostener ya las tiene tu peque. En Mini trabajamos los ritmos biológicos reales de tu bebé, ajustes finos de esas ventanas de sueño de esos tiempos en vigilia, una regulación sensorial, el ambiente, las señales que sean constantes, una seguridad y calma absoluta emocional y esa observación profunda de saber cubrir sus necesidades. Mini es entender antes de la última intervención. Mini es aprender a leer a tu peque. Mini es bajar las revoluciones del sistema nervioso. Y cuando regulas su sistema nervioso, todo, absolutamente todo, cambia. Y aquí tiene la neurociencia un peso muy claro, porque lo que ocurre entre los 4 y los 6 meses de edad es súper importante, porque los ciclos de sueño se reorganizan, porque la amígdala va madurando, porque aparece una mayor conciencia de separación, porque aumenta la memoria asociativa. Y esto significa que el cerebro empieza a decir, vale, así es como me duermo, vale, así es como me regulo, vale,
esto es lo que necesito para volverme a dormir. Y sí, y si el patrón es, no sé qué necesita mi peque y voy probando de forma aleatoria, eso se consolida. Y no porque estés haciendo algo mal, sino porque el cerebro está programado para repetir lo que le da esa seguridad. Y si no sabemos darle esa seguridad y esa calma, no podemos consolidar una buena regulación del sistema nervioso. Por lo tanto, él no puede mejorar en su sueño, tanto diurno como nocturno. Mini te amplía la seguridad. Mini te estabiliza esa seguridad. Mini amplía las formas de sentirse seguro. Y eso es regulación absoluta. Y aquí viene la clave que quiero que te grabes. Si empiezas directamente método descanso 360 a los 6 meses sin haber hecho mini, ¿qué va a suceder? Pues tenemos que ordenar el ambiente, ajustar horarios y rutinas, regular su sistema nervioso, entender su temperatura, trabajar las asociaciones y consolidar esa autonomía que es progresiva. Vale, Alicia, entonces me quieres decir que si yo empiezo con un peque que ya tiene 18 meses, 12 meses, 24 meses, no va a ser bueno para él porque no empecé a los 5 meses con mini. No. Esta no es la cuestión. Por supuesto que podemos empezar. Ya sabéis que trabajo con muchas familias que tienen más de 6 meses sus peques. Este episodio y esta explicación es específica para las familias que dudan cuando sus peques tienen 5 meses. Es más, todas las personas que trabajan luego método descanso 360 conmigo y no habían empezado con mini, dicen, ahora entiendo por qué siempre dices que empezar antes es mejor. Ojalá, y esta es la frase más repetida, ojalá hubiéramos empezado antes contigo. Porque todo lo que avanzas en mini cuando tienes 5 meses y 4 meses también, 3 meses también, pero hablo de esas familias que se encuentran muy cercanas a los 6 meses y que siempre dudan en si voy a esperarme. Todo lo que avanzas te va a reducir en el tiempo, método descanso 360. Porque primero le sostenemos, primero sabe coordinar, primero sabe andar, correr y luego montar en bici. ¿Qué pasa cuando llegamos a los 6 meses y ya hemos pasado por mini? Ya sabes cómo responde tu peque, ya tienes un ambiente optimizado, ya hay coherencia en las señales y en las estrategias que tú estás usando para esas señales. Ya hay menos hiperalerta porque tú le has aportado la seguridad y calma que realmente necesita tu peque y no otro peque. Y ya has reducido mucha parte del caos. Y solo te quedan pendientes esos puntos de despertares de alimentación muy específicos. Entonces, método 360 no empieza desde cero, empieza desde un terreno aplanado, un terreno preparado. Y eso se puede reducir a la mitad el tiempo de todo el proceso de método descanso 360. Porque no estás apagando todos los incendios de golpe, porque estás afinando un sistema que ya funciona y lo estás afinando mucho mejor y más específico para esa edad de tu peque. No tienes que empezar desde cero. Es como si para llegar al 10 ya estuvieras empezando en el número 5. Porque cuando empiezas antes, no solamente regulas a tu bebé, es lo que te decía. No solamente es que él tenga todos esos puntos de sostén, de coordinación, sé andar, sé correr y monto en bici, sino que además tienes el terreno que está aplanado, sabes que no tenemos baches en el terreno, sabe que es seguro y que se puede caer y que no va a pasar nada. ¿Qué significa? Que no solo regulas al bebé, también te regulas tú. Y eso es brutal. Porque cuando tú entiendes qué está pasando, dejas de improvisar, dejas de probar cosas al azar, dejas de buscar en foros a las 2 de la mañana o en ChatGPT o Gemini y dejas de sentir que tienes la culpa de todo, de que lo estás haciendo mal, de que lo estás intentando pero no funciona. Y tu calma es el mayor, escúchame bien, tu calma es el mayor regulador de tu peque, el mayor regulador de su sistema nervioso. Recuerda las neuronas espejo, que no son una teoría bonita, que esto es real, que funcionan. Ya te lo expliqué en un anterior episodio. Son biología pura. Si tú estás en modo supervivencia, si tú estás desregulada, si tú estás nerviosa, si tú ya estás con ese miedo de que llegue la noche, el miedo de que llegue esa siesta que sabes que va a tardar un montón y que va a estar irritable, él lo va a percibir. Si tú estás guiada, si tú estás tranquila, si tú tienes esa calma mental que te da método descanso 360 mini,
también lo va a percibir. Así que esperar suele significar que vas a llegar mucho más agotada. Y aquí te voy a hablar muy claro. La mayoría de familias que empiezan conmigo no empiezan cuando deberían. Solo empiezan cuando deberían las familias que ya han pasado conmigo con su primer peque y cuentan conmigo para su segundo o su tercero. Es más, me llaman ya cuando están embarazadas, porque saben lo importante que es empezar cuanto antes. Empiezas cuando ya estás totalmente agotada. Empiezas cuando estás totalmente irritable. Empiezas cuando te estás discutiendo con tu pareja, cuando el cansancio ya te hace llorar en la ducha, cuando ya sientes una culpa porque no estás disfrutando de la maternidad y tienes pensamientos de Dios mío, esto es horroroso. Trabajas desde el agotamiento y trabajar desde el agotamiento siempre es más difícil, que no es imposible, pero sí que es más difícil. Por eso Mini es una prevención inteligente, es un avance motivador y de calma. El sueño no es una conducta aislada, es sistema nervioso puro. El bebé que se despierta cada hora no te está manipulando, no está mal acostumbrado, no está desafiándote, está totalmente desregulado. Y regular a un bebé lleva tiempo, pero cuanto antes empiezas, menos tiempo necesitas para regularle. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Tú imagínate que de repente tú quieres tonificar tu cuerpo y entonces vas y empiezas directamente levantando 40 kilos. No lo vas a hacer, es que no los vas a poder levantar. Pero sí que vas a empezar activando un poco la musculatura, vas a empezar haciendo ciertos ejercicios, vas a empezar con menos días a la semana y luego progresivamente los vas a aumentar porque entiendes que tu cuerpo necesita una base. Pues Mini es esa activación de algunos músculos, es ese menos días a la semana, para luego que estés preparado para levantar más kilos, para más días a la semana y para que el cuerpo consiga tonificarse. Mini es lo que hace que Método Descanso 360 se reduzca a mitad de tiempo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro y es el de Vega, que tienes su testimonio de Método Descanso 360 Mini en uno de los episodios anteriores. Vega llegó a mí con 4 meses de edad. Múltiples despertares por la noche que solo se calmaban con pecho. Las siestas totalmente irritable, a los 30 minutos se despertaba y era una lucha constante el poder dormir esas siestas. Empezaron sus papás Mini y, como te cuentan en el episodio, consiguieron una buena estructura de todo su día, con siestas que duraban de 1 hora y media a 2 horas, lo que consecuentemente mejoró todas sus noches, simplemente teniendo 2 despertares para alimentarse de pecho y nada más. Vega siguió creciendo y cumplieron los 6 meses. Cuando Vega cumplió los 6 meses, sus papás volvieron a contactar conmigo. ¿Qué ha pasado con ese método de descanso 360? Y que espero que en muy breve tiempo podáis escuchar su testimonio. Que se ha reducido el tiempo que deberíamos haber necesitado si Vega no hubiera empezado Mini a mitad de tiempo. Método de descanso 360 es un método propio en el que yo no trabajo con tiempos cerrados. Yo nunca te voy a decir, tu peque en 15 días duerme del tirón. Primero, porque miento. Es mentira, es imposible, no hay una buena evaluación. Y segundo, porque aún no le conozco, no sé cómo se adapta, ni no sé cómo os vais a adaptar vosotros como familia. Aunque no trabajo con tiempos cerrados, sí que siempre os doy un marco ideal temporal. Y está clarísimo que el de Vega hubiera sido muchísimo mayor si no hubiera empezado con Mini. Pero no por ser Vega. Le pasó lo mismo a Lluís, la mamá era Emma, que también dio su testimonio. Le ha pasado lo mismo a todas las mamás que han pasado primero por Mini y que luego cuentan conmigo con Método Descanso 360. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu peque llega con más de 6 meses a mí, que antes no me conocías, que tú no sabías nada de que existía Mini, no significa que no vayamos a mejorar. Por supuesto, escucha bien esta frase. Todos los peques mejoran en su sueño y acaban durmiendo de forma continuada, sea cual sea el camino que necesitemos para ello. Y con el camino que necesitemos sean cuales sean todas las causas, que siempre es multicausal, que se vean afectadas. Otra cosa es el tiempo. Hay peques que lo conseguirán en menos tiempo y hay peques que van a requerir más tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas causas que debemos atender.
Si empiezas con mini a los 5 meses y una semana, 5 meses y 2 semanas, ¿qué significa? Que llegas a los 6 meses con el sistema más organizado, que has reducido la intensidad posterior y el tiempo de intervención, que tienes una reducción brutal en el desgaste emocional que lleváis como familia, que no estás llegando al límite y que todas las causas que están generando los despertares ya han sido atendidas. Porque también hay causas fisiológicas que se pueden ver a los 3, 4 y 5 meses y 5 meses y 2 semanas de edad y que si luego empezáis conmigo también se van a ver, pero habrá que atenderlas con tiempo. Con todo esto, lo que quiero dejarte es una pregunta muy, muy honesta. ¿Estás esperando a que tu peque cumpla 6 meses o estás esperando a que tú ya no puedas más? ¿Cuál es esa base de tomar la decisión para regular ese sueño que tú estás viendo que no está bien? Que esa intuición te llama y te dice, cuidado, por aquí hay algo que no está mejorando. Porque el mejor momento para empezar a regular el sueño no es cuando el cerebro de mamá o de papá esté preparado porque ya está totalmente agotado. Es cuando tú realmente ves que tu peque ya lo necesita porque necesitáis como familia una estrategia para acompañarlo con claridad, sin dudas y sabiendo qué hacer en cada momento. Espero que este episodio te haya resuelto la gran duda que siempre me preguntáis de si con 5 meses y ya vale la pena empezar con mini. Siempre, sí o sí, os voy a contestar que es la gran revolución Método Descanso 360 Mini por la que debéis empezar. Y si tu peque ya es más mayor, no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Método Descanso 360 estará para ti, aunque no hayas pasado por mini, no es un requisito indispensable. Recuerda que esto es específico para aquellas familias que se encuentran en esa edad y que siempre tienen dudas de si por 3 semanas o si por un mes me voy a esperar. Respondo otra vez, lo más importante es que se acortará en el tiempo y con todo ello, aparte de, obviamente, la reducción en la inversión económica que tengas que hacer, también está la reducción en desregulación emocional a nivel familiar.